Buenas noches, Misión Cristiana Palabra Viva. Hoy vamos a alabar al Señor. Levántate, canta con nosotros. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi nada. Se puede igualar, es tan real, este amor es irresistible. Estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Y mi lugar está contigo, Señor. Y no quiero soltarme nunca de ti, porque tú eres lo mejor, Señor. Vamos a decirlo cantando. De tu lado, Dios, no me alejaré, ya no puedo imaginarme sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré, quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, Para siempre. mi lugar, para siempre encontré mi lugar, mi lugar, para siempre encontré mi lugar, Jesús. Para siempre encontré mi lugar. ¿Ya encontraste tu lugar? Nuestro lugar está en el reino de los cielos esperándonos, Jesucristo reinando. El reino de los cielos debe ser maravilloso. La verdad que tenemos que nosotros sentirnos bendecidos. La iglesia debe estar emocionada. Ya viene nuestro rey a acabar con el virus, a acabar con la pandemia, con la crisis económica, con todo. Viene Cristo Jesús. Qué júbilo, qué alegría nos da eso. Encontramos nuestro lugar junto a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy día vamos a continuar. Si se han dado cuenta, todos los viernes estamos tratando el tema acerca de la segunda venida de Cristo. Los acontecimientos alrededor, porque todos se dan cuenta, hasta la gente que no es cristiana, que ya estamos en tiempos últimos, tiempos del fin. Y por eso hoy día voy a tratar el tema el anticristo y el gobierno mundial. El anticristo y el gobierno mundial. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender tu palabra, entender estos tiempos que vivimos, y ayuda también, Señor, a todos los que nos están viendo. Espíritu Santo, tú estás ahí donde está esta persona ahora mismo.
ayúdale a entender, Señor, para que pueda estar preparado para cuando tú vengas, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, el anticristo y el gobierno mundial. Ya es el último tiempo, porque el anticristo mayor aparecerá. Escúcheme bien. En 1 Juan capítulo 2, verso 18 vamos a leer esto. Ya es el último tiempo porque el anticristo mayor aparecerá. Porque en toda la historia de la humanidad han habido muchos anticristos. Pero el mayor, el que está en Apocalipsis, esa bestia, ya está por aparecer. Dice así Juan, en 1 Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando la Biblia dice que han surgido muchos anticristos, ya tú estarás pensando que a través de la historia han habido muchos anticristos. Pero siempre los anticristos han sido sirvientes de Satanás. Ellos han actuado por obra de Satanás. La Biblia también lo dice así. Pero el último, el que está ya por aparecer en estos tiempos, porque ahora estamos ya en los últimos de los últimos tiempos, aparecerá el anticristo mayor. Pero para que entiendas quién va a aparecer en escena mundial en estos próximos años y estés preparado, primero tienes que entender cómo aparecieron los anticristos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando hemos visto la semana pasada, los que están siguiendo estos videos, y si no lo has seguido, puedes revisarlo, todo está en YouTube. Dice, en la historia, los anticristos aparecen cuando está Satanás. Recuerda, siempre que Satanás está presente en la tierra, ahí se ve el poder que Satanás les da a estos anticristos, y por eso esos anticristos son carniceros, o sea, matan de una manera horrenda, y más que nada a los cristianos. Qué coincidencia. Los anticristos se enfocan en destrozar, en aniquilar, en aterrorizar, en destruir, en callar, en perseguir a los cristianos. Ese es un anticristo cuando tú lo vas a ver en la historia. Por eso que aquí Juan dice, hay muchos anticristos. Entonces, para un poquito entender esto, porque la Biblia tiene que entenderse de todas las formas, para que tú sepas cómo Juan en Apocalipsis 20 explora en la historia de la humanidad este papel de Satanás y el anticristo. Vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 20, del 1 al 3 y después del 7 al 10. Dice así Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Esto pasó en la historia. Imagínense. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quiero explicarte, antes de seguir leyendo, que esto sí ya pasó en la historia de la humanidad. Estaba haciendo estos días investigaciones con la Biblia, con la historia, viendo los anticristos que ha habido en la historia, y ya tengo más o menos fechas en que el anticristo fue atado, porque yo también estaba con dudas. ¿Habrá sido cuando Cristo fue crucificado, que ató a Satanás, lo encerró en la cárcel de los demonios, en el abismo? ¿O será más adelante? Pero Satanás parece que seguía actuando. Pero ya encontré la fecha aproximada en que Satanás fue atado, y te voy a explicar y te voy a dar razones históricas. La fecha en que Satanás fue atado
fue en el año 311. ¿Por qué el año 311? Porque hasta esa fecha, todos los emperadores romanos, desde Nerón, Vespasiano y después Valeriano, ya los últimos 10 emperadores de Roma, después Aureliano y Diocleciano, todos esos emperadores eran carniceros, o sea, les decían a los cristianos: métanlos al circo, métanle los leones, mátenlos, crucifíquenlos, despedácenlos. De todas las formas los mataban, de una manera pero cruel. Hasta el año 311. El último de estos fue Diocleciano. Y eso usted lo puede encontrar en cualquier libro de historia de Roma. Hasta ese tiempo era una carnicería perseguir cristianos, pero para matarlos, para hacerlos sufrir, para torturarlos. Entonces, a partir de ahí, y los que saben un poco de historia, ya en el 312 entra a gobernar el emperador Constantino. Constantino es el que le abre las puertas. Hasta ahí era imposible predicar de Cristo, eran crucificados, eran muertos los que... Pero a partir de Constantino, en el año 1312 en adelante, ya la religión del Imperio Romano ya era cristiana, porque Constantino se convirtió a Cristo. Fue el primer rey. Inclusive hay iglesias que le han puesto el nombre de San Constantino. Este emperador de Roma hizo que todo entre en paz. Comenzó a haber un tiempo donde ya no se perseguía a los cristianos. Sí habrán tenido problemas, habrán tenido dificultades. Siempre los cristianos en toda la historia de la humanidad hemos tenido problemas, pero no de esa forma, que cruelmente los torturaban y los mataban. Entonces, esta es una prueba evidente que encontré en la historia, que hasta esa época Satanás estuvo suelto, y ahí es donde Satanás fue encarcelado. Cuando Jesús dice: vi caer a Satanás, y cuando hemos leído ahora en Apocalipsis que dice: y fue Satanás atado 1000 años, pero dice para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado. ¿Cuándo fue desatado Satanás? Les tengo otra primicia. Encontré también con sustento histórico cuándo fue desatado Satanás. Y les voy a explicar por qué. Durante 1480 años, podríamos hablar de 1500 años, es el milenio en que fue atado Satanás. Los que habían muerto en ese tiempo por Jesucristo se fueron a reinar con Jesús todos esos 1000 años, porque Jesús está reinando en los cielos y ellos están con Él, reinando esos 1500 y siguen reinando con Él. Esos son los cristianos que han creído en Él, y los que van muriendo van reinando con Él. Los que han recibido a Jesús como su Señor y le obedecen porque Él es su Señor. Ahora, después de estos 1500 años, en 1700, escuche bien esta fecha, 1792, alrededor de ese año, no te puedo decir que es exactamente ese año, pero te voy a explicar por qué 1792 es suelto Satanás de su prisión. ¡Oh, coincidencia! Nuevamente regresan los anticristos carniceros, porque ya hemos visto los varios anticristos, Nerón, hemos visto el otro anticristo, Vespasiano, Domiciano, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Son emperadores de Roma que destrozaban a los cristianos sin misericordia.
Pero qué raro que a partir de Constantino ya no pasaba eso. Ya no había esa persecución. Más bien el cristianismo se expandió por toda Europa, por todo el mundo, hasta 1792. ¿Por qué esa fecha? Porque nuevamente en 1792, el 10 de agosto de 1792, destituyen al rey de Francia, Luis XVI, y proclaman la República Francesa en la conocida Revolución Francesa. ¿Y saben quién entra a la escena de eso? Hay un hombre, un anticristo que entra a la escena. ¿Saben cómo se llama? Napoleón Bonaparte. Hay muchos que hablan de él como un anticristo. Yo escuchaba de eso nada más. Pero viendo en la historia, algunos le llaman el carnicero de las batallas. Yo pensé solo era, pues bueno, el que entra en guerra, en batalla, en combate, pues debe matar, es lógico porque lo van a matar, defiende su país. No, porque hay referencias históricas que en aquellos tiempos, imagínense, que empezaron las persecuciones contra los cristianos. Oh, coincidencia, ya no es una batalla de países, sino contra los cristianos. Y en 1792 hay masacres a los cristianos donde hay 191 mártires cristianos. Imagínense, cerca de 200 mártires cristianos que comienzan a morir. 16 monjas, por ejemplo, fueron degolladas. ¿Qué tenían que ver las monjitas con la guerra? Comenzaron a ser degolladas. Y la historia sigue. Napoleón hace destrozos. Si ustedes ven la historia de Francia, la Revolución Francesa, qué raro que a los cristianos los tenían, pero así para matarlos y destruirlos y sacarles la cabeza y torturarlos y destrozarlos. Pero la historia sigue y desde 1625 hasta 1886, fíjese, sobre todo después de 1792, ocurre que en Vietnam es un país que está cerca a la China, y ahora voy a hablar de la China, fueron asesinados 130,000 cristianos. ¿Está escuchando bien? Eso es historia. Y si usted averigua en 1886 hay algún reporte de tantos cristianos muertos por persecución. Claro, la China comunista comenzaba a emerger y había un espíritu de anticristo. Yo siempre me preguntaba por qué le decían a la China el dragón rojo y por qué sus escudos son con dragones. Y la Biblia siempre señala a Satanás como el dragón, como el que fue. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en el Apocalipsis 20 del 7 al 10. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y el verso siguiente: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Algunos dicen que estos son algunos países chinos, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, usted se está dando cuenta entonces que Satanás es el que tiene el control de todo, de este sistema de anticristos. Los anticristos son, en Apocalipsis le llaman la bestia. Por si acaso, Satanás no es la bestia son los anticristos y Satanás es su jefe de ellos y los manejó a través de la historia con estos grandes carniceros de la historia, desde Nerón, Vespasiano hasta Diocleciano en el 305. Después, ahora empieza, ya suelto Satanás, empieza ahora
a usar nuevos anticristos, como son Napoleón y todos estos países en Vietnam que comenzaron a morir cristianos, a perseguir cristianos. Y en 1933 otro tipo de anticristo aparece, que es Hitler. 1933. ¿Casualidad que mató millones de judíos? ¿Casualidad eso? Se dice que no se dice, usted lo puede buscar en YouTube. El presidente Mahmoud de Irán, que fue hace unos años atrás, está en YouTube. Él, como presidente de Irán, está diciendo ahí en ese video que lo acabo de ver hace unos días, que Cristo va a venir y ya pronto va a poner aquí paz, tranquilidad y nos va a dar esto. Y está anunciando un Cristo que no está como la Biblia lo dice. Porque cuando Cristo venga, va a venir ya a tomar preso al anticristo y al falso profeta, los va a lanzar al fuego y después lo va a agarrar a Satanás, también lo va a lanzar al fuego, como acabamos de ver. En el verso dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Quiere decir que antes de lanzar a Satanás al lago de fuego, primero había lanzado al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. ¿Dónde está eso en Apocalipsis? Vamos a verlo en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Esa primera batalla que tiene Jesús con este anticristo, con este jefe de un gobierno mundial, con este que va a aparecer dentro de pocos años en el mundo, y la gente va a decir, este es el hombre que necesitábamos para que gobierne el mundo. Ese es el anticristo, porque un anticristo es aquel que se hace pasar por Cristo, o aquel que niega a Cristo, que ha venido en carne humanamente. Dice, por ejemplo, aquí, para que veas la historia ahora del anticristo, vimos la historia de Satanás a través de todo este informe histórico que te he dado, cómo estuvo actuando en los primeros siglos, cómo fue atado, encarcelado, cómo después en 1792 es suelto, después de ese milenio, y cómo ahora, desde 1792, que hasta hoy día son como 200 y pico de años, pero a comparación de los 1700 años, que es un milenio, o sea, este anticristo tiene poco tiempo en la tierra, aunque pareciera 1792 está lejos, pero son 240 y tantos años. Pero ¿sabe qué? Justamente aquí está la historia de ese anticristo. Dice en el verso 19 del capítulo 19 de Apocalipsis: y vi a la bestia, estaba hablando del anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Subraya esa palabra, para guerrear contra el que montaba el caballo. O sea, aquí en este pasaje habla de Jesús que sale montando el caballo, y todo el pasaje, si tú lo lees, vas a encontrar que es Jesús. Es el que viene a pelear contra este anticristo, contra este hombre de maldad, contra este hombre que va a dirigir a todos los gobernantes de la tierra, y este hombre que va a tomar el control del mundo y va a formar un ejército mundial para querer pelear con Jesucristo. El tema de hoy es el anticristo y el gobierno mundial, porque algunos no creen que él viene a gobernar el mundo. Él viene a gobernar el mundo y a tomar control del mundo y a ser el mejor del mundo para que todos le obedezcan, porque su intención es justamente formar un ejército numeroso de gente que lo siga, para que cuando venga Jesucristo, que ya está también pronto a venir, y eso me alegra a mí. Hay cristianos que dicen, ya va a venir la segunda venida de Cristo, ya. No te desesperes, bien, alégrate, alguien que va a venir a poner paz, bendición a esta tierra. Alégrate, va bien por eso. Y lo va a poner en su lugar a ese anticristo, a ese jefe del nuevo orden mundial,
Y es más, a su jefe del anticristo también lo va a agarrar del cogote, como ya hemos visto, y lo va a lanzar al lago de fuego y azufre. Está escrito en la palabra, yo les acabo de mostrar. Pero su jefe máximo del anticristo, ya les mostré que fue lanzado al lago de fuego. Ahora el anticristo, este hombre que va a ser temido en todo el mundo, miren qué le va a pasar. Cuando viene, dice, a guerrear contra el que montaba en el caballo, o sea, contra Jesucristo y su ejército, en el verso 20, miren lo que pasa. Y la bestia, o sea, el anticristo, ese hombre de pecado, ese hombre que gobierna todo el mundo, fue, ¿qué cosa? Apresada. Y con ella, el falso profeta. Los dos fueron capturados. Y estos habían hecho, dice, delante de la gente señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si te das cuenta, sigue ahí. Y los demás fueron muertos con la espada, o sea, todo ese ejército que armó el anticristo, los que le siguieron, fueron muertos con la espada que salía de la boca de Jesús, se refiere, del que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Wow. Ahí estamos viendo el fin de este anticristo, de este que está haciendo todo esto con la pandemia, con el virus, que está juntando a los masones, a los Rosacruces, a los hombres más millonarios de la tierra, a todos a los jesuitas. Hay una serie de organizaciones que todos ellos están reuniendo, ¿no? Los Illuminati también, como dice, todos se están reuniendo para por fin ver quién es ese hombre que va a solucionar el problema de la pandemia, de la enfermedad, de la crisis económica. Veamos lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 3 al 4. Ahí te vas a dar cuenta mucho más. Dice así: nadie os engañe, dice Pablo en su carta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Te está diciendo, no va a venir el anticristo, ni Cristo, no va a suceder todavía eso, a no ser que ya esté la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es la gente que creía en Dios, que para ellos antes Dios era lo máximo, y hoy en día han cambiado de Dios. ¿Qué será hoy en día su Dios de todo el mundo? ¿Qué es lo que pasa más tiempo el hombre en su mano? ¿Qué es lo que tiene todos los días y duerme con eso en su mano? Se levanta en su mano, si se le pierde llora, si se le roban grita. ¿Qué es eso que tiene en su mano? Yo lo tengo aquí en el bolsillo. Este se ha convertido en su Dios. Cuando había cultos, servicios y se podía reunir, había gente que traía su celular y en pleno culto estaban ahí. Y cuando uno se le acercaba a alguna mujer decían, no, estoy leyendo acá mi Biblia lo que el pastor está diciendo. Y estaban chateando, ¿se dan cuenta? O sea, todas estas cosas que han pasado no es por gusto. Dios ya se cansó del hombre y de la mujer, aún de los cristianos y aún de los pastores, como yo inclusive. Ya basta, dice Dios. Y es el momento de demostrarles que yo no solo soy un Dios de amor, sino soy un Dios también de justicia. Y si ustedes no quieren cambiar, y a pesar que viene un virus chiquitito, no quieren cambiar, ya viene el otro virus más grande. Ya viene la persecución. Ya viene el anticristo con todo este problema de la crisis económica, del problema de las guerras. Si usted no cree, va a haber guerras. Es más, ni siquiera tiene que leer la Biblia para que sepa que vienen las guerras. Solamente estudie qué pasó
en la historia de la iglesia, de la humanidad, cuando hubo una pandemia después de la Primera Guerra Mundial, donde murieron cerca de 50 millones de personas por esa gripe española, que continuó después de eso. Hubo una crisis económica. Eso es lo que se viene ahorita. También está profetizado en la Biblia. Dice, el hombre solamente trabajará todo el día para comprar un poco de harina y un poco de aceite. Eso está en la Biblia escrito en Apocalipsis. O sea, una crisis económica atroz. ¿Quiénes la van a pasar más feo? Los que no se han preparado porque ni leen su Biblia, ni les interesa esto. Pero los que están leyendo su Biblia, mira, todo esto va a suceder ya en estos años, no se están preparando. Mucha gente que se va a preparar y va a sobrevivir a esta situación que viene por lo menos más cómodamente, porque está interesado en ya, cuando venga toda esta persecución, estar fuerte, en luchar contra el anticristo, el no dejarse llevar, ni seducir, ni engañar por ese hombre que va a aparecer, ese anticristo que es un hombre de pecado, como lo dice acá. Voy a seguir leyendo en Tesalonicenses 3, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es dejar a Dios por cualquier otra cosa. Es negarle a Dios. Eso es una apostasía. Y ahorita todo el mundo le ha dejado a Dios. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, nos está diciendo Pablo que no va a venir Cristo a menos que se dé esa apostasía, que ya la gente está con otras cosas, negando a Dios con sus hechos, y aparezca ese hombre de pecado que es el anticristo. Ese hombre de pecado, hermanos, está a punto de aparecer. El otro día escuché a un doctor, no sé cuántos estudios tendrá, pero él decía en este video que él tiene algunas referencias, que Napoleón fue un anticristo, que Hitler fue otro anticristo, y que hay un tal Magus, dice, Magus que viene, que ese será el otro anticristo después de Napoleón y Hitler, porque así estaban escritos en unos documentos del siglo 7, 8. Ahora, yo cuando dije algo así de Magus, yo cuando me puse a investigar el presidente de Irán, ¿por qué es que dijo que ya viene un Cristo a poner orden, a ser nuestro líder, a ser el hombre que va a destacar? Y ese presidente de Irán probablemente postule en las elecciones del 2022 para ser nuevamente presidente en Irán. Y coincidencia, ¿saben cómo se llama? Mahmoud es su nombre. Usted lo puede buscar en YouTube. Él estuvo de presidente en el 2007. Y este hombre habló en la ONU diciendo estas cosas. Ya va a llegar. Él estaba hablando del anticristo. Ya va a llegar ese hombre, ya viene. Y está ahí claro. Otro anticristo que yo, al empezar mis prédicas los viernes, hablé en una de las prédicas, hacía 3 meses atrás creo, que es un anticristo real, y no porque yo creo que él es el único y que él es el anticristo que dice la Biblia. No, él es uno de los anticristos. Es el presidente de China, Xi Jinping. Y pastor, pero ¿por qué dice usted que es el anticristo este presidente? Fácil, porque este hombre permite las persecuciones y muertes de los cristianos en China. Y si usted quiere buscar eso, busque en YouTube todas las películas de China cristianas, para ver cómo a los niños lo hacen sufrir, a las mujeres los maltratan, les golpean, les hacen negar que sigan esa religión cristiana. Ya, millones están muriendo en el mundo. Por ahí tenía un reporte que anualmente mueren cristianos en el mundo, como aproximadamente 10,000 cristianos en el mundo mueren anualmente. 10,000
cristianos en el mundo. Y si no es más, para la próxima semana les voy a traer los datos exactos. Pero por ahí estuve leyendo eso. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, pero no es para que se asuste, es para que se prepare. Cuando a usted le dicen algo que está sucediendo y usted lo puede vivir, es fácil que le pueda decir, hermano, no se preocupe, que ahorita viene Cristo y nos va a llevar, no vamos a pasar la persecución, porque recuerde, solo van a pasar la gran tribulación, los que se queden y no se van en el rapto. Y a eso les expliqué el viernes pasado. No hay tiempo, no hay segunda oportunidad, no hay un tiempo en que usted va, si no se ve en el arrebatamiento, usted todavía puede salvarse. Ya no hay eso, le expliqué las razones en el mensaje del viernes pasado y le dije por qué razones. Y si no lo vio, simplemente le dije que en 1830 años se ha predicado que el arrebatamiento y la venida de Cristo serán en un solo momento. Solo estos 200 últimos años, qué coincidencia, ¿no? Satanás fue suelto hace 200 años más o menos, y él, dice la Biblia, vino para engañar. Él tiene un espíritu de engaño. Qué coincidencia que justo en este tiempo los cristianos están creyendo que va a haber un arrebatamiento, que no van a pasar los momentos difíciles. Sí vamos a pasar los momentos difíciles, pero vamos a pasar bien preparados. Es como los soldados que están en la guerra. Claro, si tú estás con camisita de verano y comienzas a querer pelear en una guerra, rápido el enemigo te va a matar. Pero si tú estás con tu casco bien protegido, estás con tu armamento, estás con tu vestido en el cual es apropiado para ese campo de terreno, es más difícil que te maten. Es más difícil que sufras una herida. Es más difícil que tengas problemas en esa batalla. Esa es mi intención, hermanos, de este mensaje. Tú eres un soldado de Cristo como yo. Prepárate no solo para la venida de Cristo, porque eso, si Cristo viene, hemos visto, Él viene, Jesús agarra al anticristo, al falso profeta, y con una palabra nomás que sale de su boca, al infierno. ¿Dónde está el jefe de todos estos, que es Satanás, que lo tuve atado 1000 años? Acá está, ven, lo agarra de los cachos y lo mete al infierno. Lo acabamos de leer. Para Cristo no hay problema. Para Cristo no hay pandemia, no hay virus, no hay nada. Y Él viene a gobernar para desaparecer estos virus para siempre, desaparecer toda pandemia, desaparecer todo temor, toda esa crisis económica. Él viene bien para reinar con nosotros para siempre. ¿No quieres eso? Alégrate por eso. Y no te asustes. Bien, el que va a venir, sí, a traerte problemas es el anticristo. Y ya va a salir en estos años el que va a gobernar el mundo. Como le digo, tal vez sea este hombre también, Mahmoud, de Irán, que ya fue presidente de Irán. Y él dijo que ya viene este anticristo. Está grabado eso en las Naciones Unidas. ¿Cómo y termino con este versículo? ¿Cómo te vas a salvar tú? La única forma que tú y yo nos podemos salvar es entregando nuestra vida a Jesucristo, diciéndole: Señor, desde hoy tú vas a ser mi Señor. Recuerda esto, mi Señor. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso no es solo de hablar. Sí, Jesús es mi Señor. Y cuando te dicen: ¿estás estudiando la Biblia? ¿Pasas más tiempo con tu Biblia que con tu celular? Es que ¿sabes qué? Entonces Jesús no es tu Señor, pues. Porque el Señor es el jefe, es el que ordena tu vida, es el que ocupa mayor tiempo. Obedeces lo que Él te dice. Pero si tú pasas más tiempo, no sé, haciendo cualquier cosa más que las cosas de Dios, entonces otro es tu Señor. Entonces, hasta que no te arrepientas tú y yo de pasar menos tiempo en esas otras cosas y pasar más tiempo con nuestro Señor Jesús, no solamente en oración, no solamente estudiando su palabra, sino preparándonos nosotros mismos y
compartiendo a otros que se preparen para lo que viene. Solo así puedes demostrarte a ti mismo y a todos que Jesucristo es tu Señor. Y no es para que lo demuestres, sino para que tú mismo estés convencido que sí, de verdad, Jesús es mi Señor. ¿Cuántas veces he orado hoy día? ¿Cuántas veces he leído alguna palabra de Jesús hoy día? ¿Es mi Señor? ¿Le escucho a mi jefe para poder obedecer? Porque nadie puede obedecer algo que no lee, no entiende, no sabe. Por eso es necesario leer lo que Jesús dice. Y ahí, y termino con este verso, 1 Juan 2:22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Escuche bien. Este es anticristo, el que niega a Dios Padre, a Dios Cristo Jesús. Si uno niega con sus hechos porque no le obedece a Dios Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si uno niega a ellos, simplemente dice: somos anticristos. Estamos en ese espíritu del anticristo. El que no confiesa que Jesús ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo, dice en 1 Juan 4:3. No podremos, hermanos, dejar esto de lado. Yo les invito ahora, si yo mismo estoy apenado conmigo y tengo que confesar, yo mismo todavía no entiendo bien qué es que Jesús sea nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque de verdad deberíamos obedecerle en todo, y nos falta mucha obediencia a Dios para que Él sea nuestro Señor. Entonces eso significa que tenemos que volvernos todos a Dios y empezar a obedecerle de verdad. Por eso les invito hoy día nuevamente a decirle a Jesús: ven a mí, perdóname, quiero que seas mi Señor. Y vamos a orar también por los enfermos. Ore conmigo ahí. Padre Santo, gracias te doy, Señor. Yo no quiero negar nunca que Jesús vino en carne, siendo humano, porque yo soy cristiano, Señor. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor, quiero que esa confesión se haga real en mi vida. Repítalo. Quiero que esa confesión, Señor, se haga real en mi vida. Ayúdame para que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Yo quiero obedecerle, Señor. Solo obedeciéndole, de verdad Jesús va a ser mi Señor. Quiero entenderlo y quiero hacerlo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender eso. Ayúdame, Señor, y perdóname por toda mi desobediencia, por todos mis pecados. Las consecuencias de esta pandemia, de este virus, Señor, es por mi pecado. No le quiero echar la culpa a nadie, es mi pecado. Y mientras yo no me arrepienta, esto no va a pasar. Yo ya lo sé, Señor. Por eso te pido misericordia para el Perú, misericordia para nuestras familias, misericordia para mí mismo, Señor. Apiádate, Señor, de nuestra falta de entendimiento. Pero lo que sí me alegra, Dios, es que el anticristo no podrá contra ti, Señor. No podrá, Dios. Contra ti nadie podrá. Cristo triunfará sobre todos. Nadie podrá contra ti, Señor. Estoy seguro. Tú triunfarás. La oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria.
transformas para bien, lo transformas